Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Arrancamos ahí nuestro tema, ahí lo tenemos, dice ahí: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Noten ustedes, hermanos, en cuanto a mí, dice: mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Entonces, estas palabras que va a decir son muy importantes, porque son las palabras de un hombre, hermanos, que se va a despedir de su gran amigo, discípulo e hijo espiritual llamado Timoteo, y esas son sus últimas palabras. Palabras, hermanos, que imagine usted en qué tono se referiría a su discípulo amado llamado Timoteo. Quizás si estuviera presente, le hubiera tomado de la mano, hubiera llorado quizás, hermano, o está escribiendo estas palabras con lágrimas en sus ojos. Yo ya, mi vida se terminó en la tierra, mi ministerio se terminó y se acerca el tiempo de mi muerte. Por eso lo que vamos a estar estudiando es muy importante. Entonces vamos a leer ahora sí, hermanos, en los versículos del 1 al 4, donde vamos a tener basado nuestro tema en la tarde de hoy, la noche de hoy. Segunda Timoteo capítulo 4, en el versículo 1 al versículo 4. Leemos, hermano. Leemos y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En el verso 1, hermanos, le dice, en el verso 1, tenemos ahí la siguiente gráfica que usted puede ver. Le está diciendo, te encarezco. Le está diciendo a la persona, al mensajero, le dice, usa una palabra griega que es keruso. Le está diciendo, te encarezco delante de Dios. Le está hablando al mensajero. Esta palabra keruso se refiere a el heraldo, el enviado del rey. En los tiempos que se está escribiendo esta carta, esto era muy conocido y le dice, te encarezco delante de Dios, es decir, el keruso era el heraldo, el enviado del rey que llevaba las noticias al pueblo, ya sea que el rey dijera hay que construir un puente, o ya sea que dijera que hay que levantar la cosecha. El keruso tenía que llevar la noticia y ir de parte del rey, llevando la noticia. Pero después usa otra palabra que dice en el mismo verso, versículo 2, que prediques la palabra, y usa el apóstol Pablo otra palabra griega que quiere decir querisma. Querisma, hermanos, se refiere al mensaje que lleva el mensajero. Es decir, que ese mensaje que trae el mensajero no es de él. El keruso es el heraldo nada más, el heraldo, el que lleva el mensaje, pero el mensaje no es de él. El mensaje es del rey. En este caso, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que prediques la palabra.
esa palabra que viene del cielo a nosotros, que lleves el mensaje a las personas. Veíste, dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego le dice, hermanos, te conjuro delante de Dios. Le dice, te conjuro delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Es una palabra que usa ahí el apóstol Pablo, diciéndole, te conjuro, o bajo juramento de que vas a cumplir lo que te estoy pidiendo. Era como un ruego, era como una súplica, y a la vez, hermanos, era como jura que vas a cumplir este deber que te estoy pidiendo, que cumplas esto que te estoy suplicando. Entonces, y luego dice, hermanos, que como todo judío, el apóstol Pablo, como todo judío, y él era judío, él está poniendo como testigos de ese juramento a dos personas. Y lo usa en el texto, hermano. Lo usa en el texto porque el texto dice, delante de Dios, dice el versículo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice el versículo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Te estoy pidiendo, Timoteo, que bajo juramento, como levantando tu mano, como se acostumbra hoy, levanta la mano, júralo delante de Dios, como lo hacían los sacerdotes bajo juramento, hacían así, hablaban sus palabras y bajo juramento quedaba marcado diciendo, voy a cumplir lo que estoy jurando hoy. Entonces, Pablo trae a dos testigos y es al Padre, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ellos serían como testigos, hermano, sino sería el juez el que había de juzgar. Entonces le está diciendo, quiero que prediques esa palabra, ese mensaje que no es de nosotros, ese mensaje que viene del cielo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, le está diciendo esto porque en aquellos días habían unos grupos, unas personas que se llamaban sofistas, que eran predicadores ambulantes. Estos predicadores ambulantes decían palabras hermosas, predicaban mensajes hermosos, halagadores a la gente. Y entonces Timoteo tiene que competir contra ellos, pero no con ese tipo de mensajes halagadores, sino con un mensaje muy especial, que sería el mensaje de la palabra de Dios, que es querigma. Entonces le está diciendo ahí, quiero que prediques no tus propios conceptos, quiero que prediques no tus propias ideas, tus puntos de vista personales, quiero que prediques la palabra de Dios, no noticias, no psicología, quiero que prediques la palabra de Dios. Entonces la palabra querigma es palabra de Dios. Y eso es lo que va a venir en nuestro primer punto, hermano. En nuestro primer punto. Predicar el evangelio, hermano. El evangelio es lo que llama allí la palabra. Predica el evangelio. ¿Y por qué le está diciendo que predique el evangelio? Porque la palabra era el concepto de normas que Pablo predicaba, pero especialmente, hermano, el evangelio de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que es lo primero o lo último que dijo el Señor. Predicar el evangelio es la gran comisión. Es, hermanos, la encomienda más grande que dejara el Señor antes de partir de esta tierra. Predicar el evangelio es la gran comisión, es la tarea, hermanos, para los discípulos de Cristo de aquel tiempo y por extensión a nosotros. Predicar el evangelio es una gran comisión, es una gran encomienda que Cristo dejó. Y dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo último que dijo el Señor antes de ascender al cielo.
Y en Marcos capítulo 13, versículo 10, hermano, le dice, y es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Que este evangelio es necesario. Es una necesidad que el mundo tiene, hermanos. Que se predique el evangelio, que se predique la palabra en todas las naciones. ¿Por qué es que el apóstol tiene esa insistencia, tiene esa inquietud, hermano, esa urgencia de que Timoteo predicara la palabra? Porque es necesario. Y necesario es algo básico, de suprema necesidad. Es como el agua para nuestros cuerpos, hermano. Así es el evangelio también. Por eso dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Y fíjense ustedes, hermanos, que en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice él. Predicar el evangelio es una gran necesidad, hermano. La necesidad que el mundo tiene. Si el mundo no tiene el evangelio, entonces el mundo perecerá. Es una necesidad. Y luego dice, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco bajo juramento que prediques la palabra, porque hay una gran necesidad de esta palabra. Hay una gran necesidad de este evangelio. Ahí tienen ustedes también, hermanos, a la lápida que está sobre la tumba de el señor Billy Graham, el predicador más grande que haya existido en los últimos tiempos, hermano. Billy Graham, hermanos, murió el 1 de noviembre de 2018, hermano, a los 99 años de edad. ¿Ve? Y entonces, el 21 de febrero de 2018, murió en Carolina del Norte a los 99 años de edad. Casi tenía 100 años. Entonces, Billy Graham, hermanos, convocó a una reunión mundial, llamando a todos los predicadores del mundo, hermano. Hizo una gran reunión televisada. Habían 10,000 personas reunidas en un solo lugar, predicadores, ancianos y líderes de la iglesia. Y también televisada en todo el mundo. Y él les dijo, los he llamado porque en mi corazón hay una grande inquietud. Sé que ustedes están predicando, pero lo que no estoy seguro es que si estamos predicando el evangelio de Cristo. Porque este hombre, hermano, Billy Graham, llegó a impactar tanto a su comunidad, al mundo, con el mensaje que él predicaba. Él se distinguió por este mensaje que está escrito, hermano, en la lápida de su tumba. Dice allí, si ustedes pueden leer, hermanos, preacher of the gospel, predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Este hombre que yace allí, movió, hermanos, la mente de millones de seres humanos. Consejero de presidentes, consejero de estadistas. Él, hermanos, predicando el evangelio a las personas. Ahora, fíjense ustedes, les llamó a los predicadores de todo el mundo, les pidió que predicaran el evangelio de Cristo. Y por eso le dijo, para estar seguro que estamos predicando el evangelio, tenemos que regresar a las bases para saber qué es el evangelio. Y fíjense, hermanos, fíjense ustedes que van a encontrar ustedes, hermanos. Déjenme ver dónde estoy. ¿Sí? El capítulo 9 ya lo leímos. Segundo punto, el evangelio es el único medio de salvación del alma. Por eso, hermanos, es necesario predicar el evangelio. La razón, pues, hermano, la segunda razón por la que el evangelio se hace urgente es porque no hay otra manera. Es la única forma. Es el único medio para salvar al hombre de su maldad y de su pecado. Y, hermanos, dale esperanza. Entonces, Billy Graham, hermanos, dice, vamos a repasar
vamos a repasar lo que es el evangelio. Y es lo que yo le invito a usted este día, hermano. Vamos a repasar qué es el evangelio para saber si nosotros mismos estamos predicando el evangelio. Porque el evangelio es el único medio para la salvación. Si no predicáramos el evangelio, hermano, no habría otra manera de salvar al ser humano y liberarlo de sus pecados y liberarlo de sus cadenas. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El versículo 3, porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ven ustedes, hermanos, ¿por qué Pablo urgía a Timoteo bajo juramento? Predica la palabra. Porque dice que el evangelio, hermanos, que Pablo había predicado, dice, el cual también los hermanos en Corinto recibieron. Si ellos retenían ese evangelio, serían salvos. Si no, habían creído en vano. ¿Y cuál es el evangelio, hermano? El evangelio, dice, es Cristo murió por nuestros pecados. Entonces el mensaje, hermanos, se hace urgente porque es el único medio, porque no hay otro medio, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Cristo fue el único que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermano, la pregunta es, predica el evangelio, pero ¿por qué? ¿Por qué hay necesidad de predicar la palabra? ¿Por qué hay necesidad de predicar el evangelio? Porque es el único medio. Si no se predica el evangelio, hermanos, el hombre perecerá. No tendrá la mínima oportunidad de salvación. Y luego encontramos, hermanos, que dice el mismo 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la necesidad de anunciar el evangelio es, hermanos, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó y Cristo vendrá por segunda vez. Este mensaje tiene que ser predicado. Y dice Timoteo, te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo, bajo juramento, que prediques la palabra, que digas al mundo que Cristo murió por sus pecados, que le digas al pecador que Cristo fue sepultado, que resucitó al tercer día y que vendrá. Por lo tanto, hay que prepararse, alinear su vida, poder preparar su vida delante de Dios cuando Él regrese, poder ser salvos. Entonces, hay urgencia, hermanos. ¿Por qué? Porque el evangelio es el único medio para salvación. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, hermano, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es necesario predicar el evangelio? Porque es el único medio para salvación. Es el poder de Dios para salvación. Es la dinamita de Dios, hermanos, que puede sacudir el corazón del hombre y convertirlo de su maldad. Por eso hay que predicar el evangelio. Otros mensajes te pueden animar. Otros mensajes te pueden alentar. Otros mensajes, hermanos, pueden hacer que tú cambies algunas cosas. Pero el mensaje del evangelio es el único que te puede salvar. Por eso, hermanos, le dice, predica el evangelio porque es el único medio para la salvación. Vamos a ir, hermanos, al tercer punto ahora. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, predica el evangelio, predica la palabra? Porque el evangelio, hermanos, sería distorsionado.
Y por eso necesitaba ver una verdad, hermanos, una luz que iluminara en medio de la oscuridad. Necesitas regresar a las bases de predicar el evangelio, la sana doctrina, las enseñanzas de Cristo, porque habrá muchos que van a distorsionar el mensaje de la salvación. Miren lo que dice el libro de Gálatas capítulo 1, verso 16. El evangelio será distorsionado. Por eso es necesario predicar la palabra, porque la palabra va a ser la luz que ilumine en medio de las tinieblas. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay quienes quieren pervertir. ¿Y cómo vamos a confrontar, hermanos, a esas personas que están predicando un evangelio torcido, un evangelio adulterado? Solamente predicando la palabra del Señor, solamente predicando el verdadero evangelio. Si nosotros, hermanos, no predicamos el evangelio, la maldad crecerá. Va a crecer la maldad. Las doctrinas serán tergiversadas, hermanos. El mundo será engañado, pero solamente cuando se predica el verdadero evangelio, hermanos, es que puede haber más luz en el mundo y el hombre puede entender cuál es el camino a Dios. Tenemos otro texto allí, hermanos, la razón por la que muchos predican. Tenemos otro texto allí y dice aquí este texto que sigue, hermanos, que lo tenemos en la pantalla también, cómo y las razones por las que otros predican, hermanos. ¿Quiénes son estos predicadores? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca, ¿qué, hermanos? Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este es el mensaje que va a encontrar usted allá afuera. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Porque muchos van a distorsionar el verdadero evangelio, hermano. ¿Para qué? Para sacar provecho. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Prediquen el evangelio, porque hay gente que va a querer hacer mercadería, que va con palabras fingidas, y lo único que puede desenmascarar el error, hermanos, lo único que puede traer luz en las tinieblas es el verdadero evangelio de Cristo. Por eso Pablo bajo juramento le dice a Timoteo, predica la palabra. Y luego tenemos, hermanos, el cuarto punto. Y mire, el cuarto punto lo puedes, hermanos, comprobar cuando leemos 2 Timoteo 4:2. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense, dice que el evangelio debe ser predicado con urgencia. Esa palabra instes quiere decir insiste. Es decir, hermanos, continúa, aunque no sea el tiempo que tú consideres que sea adecuado para predicar, porque hay urgencia de predicarlo, porque no sabes, hermanos, no sabes que si las personas que hoy le puedes predicar, mañana quizás tú ya no las puedas ver. Especialmente hoy, hermano. Y tengo ahí este texto, mire, en diferentes versiones. Dice ahí, hermanos, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Y luego en la otra versión, que en el texto de más abajo dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Fíjense, anuncia este mensaje. Tiene que ser urgente, aunque el momento no parezca ser el mejor. Hay urgencia de predicar el evangelio. Predicar el evangelio
es de vida o muerte, salvación o condenación. Es la distinción entre el cielo y el infierno. Porque quizás la persona que hoy tienes frente a ti, hermano, tú no la puedas volver otra vez a ver. Quizás no lo puedas volver a ver otra vez. Y me acuerdo que cuando tenía mi ministerio en México, me acuerdo que una señora vino a mí después del culto y me dijo, hermano, quiero pedirle por favor que vaya y visite a mi papá. Mi papá está un poco enfermo y él quiere escuchar el evangelio que se le predique de la Biblia. Entonces le dije, deme sus datos y yo con mucho gusto voy a ir a visitar a su papá. Entonces me dio sus datos y me lo puse en mi saco, me lo puse en el saco que yo traía y toda esa semana me ocupé en cosas de la iglesia y toda la semana que siguió tuvimos una campaña y no pude ir a ver a esa persona. Entonces, 2 semanas después me metí la mano en la bolsa y vi el mensaje, vi la dirección de la señora que me pidió que fuera y visitara a su papá. Entonces dije, ahora voy a ir a verlo. Cuando llego, toco la puerta de la casa y sale la señora y llorando me dice, hermano, a mi papá lo enterramos hace 3 días. Y le dije, señora, usted perdóneme, pero no tengo excusa. No tengo excusa. Ese día me regresé a la casa llorando, sintiéndome tan culpable, tan miserable, hermano, porque ese hombre pidió, ese hombre quería escuchar. Y le pedí perdón a ella, le pedí perdón a Dios, porque el hombre había muerto sin que yo le hubiera podido predicar el evangelio. Tal vez, hermano, si le hubiera predicado, el hombre hubiera aceptado. Entonces, ¿por qué es que dice la escritura? Persiste en hacerlo. Es decir, hermanos, insiste, sea o no sea oportuno. Anúncialo, aunque en ese momento no te parezca que sea el mejor momento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice el apóstol Pablo. Predica el evangelio con carácter de urgencia. En el punto anterior. Carácter de urgencia, hermano. Esto determinará la vida o la muerte. La salvación o la condenación. Esto determinará para algunos, hermano, el cielo o el infierno. Por eso, bajo juramento, Timoteo, te pido que prediques la palabra. Aunque no sea, aunque tú creas que no es el mejor momento. Y yo quiero preguntarles a ustedes, hermano, ¿qué tan urgente es para ustedes? ¿Qué tan serio tomamos las palabras del apóstol Pablo? Predícalo, anúncialo con carácter de urgencia. Porque tal vez a las personas que hoy, hermano, puedes mirar, mañana ya no los tengas frente a ti. Y sea demasiado tarde para poder darles unas palabras de esperanza y de salvación. Por eso le dice, predica la palabra. Pero luego le dice ahí también, hermanos, en el último punto de nuestro mensaje, predica la palabra porque con el evangelio se confronta el pecado. Porque el evangelio es el único que puede confrontar el pecado de las personas. Dice aquí el texto, hermano. Ahí lo tienen ustedes. Capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo 4:2. Le dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque no sea ese momento, aunque parezca que ese momento no sea el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. El pecado debe ser confrontado. Y no lo podemos confrontar, hermanos, con nuestras propias palabras. No puedo ir a regañar a la gente, pero sí puedo ir, hermanos, llevarle el evangelio, abrirle el evangelio y confrontarlo con sus pecados. Es decir, hermano, dice, muéstrale a la gente sus errores. Dile a la gente que necesitan hacer cambios en sus vidas. Díganle a la gente que si no se arrepienten perecerán. Díganle a la gente que habrá un día de juicio.
Díganle a la gente que hay infierno. Díganle a la gente que el infierno es eterno y que un día van a ser juzgados por Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que el evangelio es el único mensaje que puede confrontar al ser humano? Y Dios escogió al apóstol Pablo, hermano. Y miren ustedes, yo quiero que ustedes vean el siguiente texto, hermano, donde el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo mismo, hermanos, usaron la palabra para confrontar a la gente. Ellos siempre confrontaron a las personas, hermano, y nunca tuvieron miedo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús no estaba, hermanos, preocupado porque la gente ya no diera sus ofrendas, los discípulos se fueran, hermano. Él les abrió la puerta. Si a ustedes se les hace duro este mensaje, ustedes tienen la libertad de irse. Pero Jesús lo confrontaba a la gente. Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando confrontamos a la gente, hermano, como lo hizo Jesús, quizás perdamos a la gente. Quizás nos quieran, hermanos, no nos quieran volver a recibir. Pero tenemos que decirle a la gente, hermano, cuál es su deber. Hoy tú prendes la televisión, hermano, hermana, tú prendes la televisión cristiana, entre comillas, y escuchas a los predicadores, hermano. Hablan de diezmos, de ofrendas, de superación personal, de psicología. Hablan de todo, pero nunca de confrontar el pecado del hombre. Hay un predicador muy famoso aquí en Estados Unidos. Le preguntaron, ¿por qué nunca hablas del infierno? ¿Por qué nunca hablas de la condenación? Es que él dice, yo nunca voy a confrontar a la gente con sus pecados. Yo siempre los voy a animar. Siempre les voy a hablar palabras de psicología, les voy a hablar palabras bonitas para que la gente no se vaya de la congregación. Y tiene miles y miles de personas, pero no son confrontados, hermano. No son confrontados. Y mire el siguiente pasaje, hermano. Mire el siguiente pasaje, lo que hacía el apóstol Pablo. Quiero que veas, hermano. El verdadero evangelio siempre va a confrontar a las personas. Y Pablo lo hizo, hermano. Dice, algunos días después viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué hizo Félix, el gobernador, hermano? Se espantó y dijo, vete ahora, pero cuando tenga otra oportunidad, te llamaré. Quiero que ustedes vean, hermanos, por qué es importante predicar el evangelio, porque el evangelio, hermanos, confronta a la persona, confronta al pecador. Le está diciendo al hombre su verdad. Le está diciendo, hermanos, que Dios es justo, que castigará el pecado, que el hombre tiene que cambiar su manera de vivir, tiene que tener control de sus pasiones. Le está diciendo porque habrá un día de juicio. Le está diciendo porque habrá un día, hermanos, en que tiene que comparecer delante de Dios. Y siempre que prediqué y confronté al pecador y le moví el tapete con la palabra de Dios, el resultado fue positivo. El resultado fue positivo. No es, hermanos, decirle a la persona, tú estás muy bien, adelante, solamente traes tus ofrendas, traes tus diezmos, tú estás bien, no importa lo que hagas, si el dinero viene del narcotráfico, no importa, tú te vas a ir al cielo, esto es lo que tú quieres escuchar, te vas a ir directamente al cielo. El mensaje del evangelio no es ese. El mensaje del evangelio es, Dios es justo y el pecado será castigado. El mensaje del evangelio es, tienes que arrepentirte, tienes que someter tus pasiones. Y el mensaje del evangelio es, viene el día del juicio. Por eso el apóstol Pablo le dice, hermano, confronta a las personas, confróntalas con el evangelio. Cuando se predica el verdadero evangelio puede haber confrontación. No le puedes decir a las personas, estás bien, cuando lo que necesitan es lo contrario, hermano. Necesitan saber que ellos tienen que hacer cambios en sus vidas, que se tienen que preparar. Porque va a haber un día, hermano, en que la vida se termina. Porque va a haber un día, hermanos, de juicio. Porque va a haber un día en que Dios castigará y juzgará conforme, hermano, a su justicia de él. Y que si la persona no tiene arrepentimiento verdadero, hermanos, su lugar no es con Dios.
Tenemos que predicar el evangelio porque el evangelio confronta la vida de las personas. Y el último texto que tenemos, hermanos, es lo que dice el libro de Job en el capítulo 33, versículo 23 en adelante. Y yo le quiero decir, hermanos, en este texto, yo amo este texto, hermano. Este texto es maravilloso, es poderoso. Y quiero que usted lo vea. Job antes está hablando de un hombre que está caído, que está tirado, que está desanimado. Y Job dice, si este hombre caído, destruido, tuviese cerca de él algún elocuente mediador, que tuviera un ángel, en otra versión dice eso, hermano, que tuviera un ángel o que hubiera un mediador muy escogido que le anuncie al hombre que todo está bien, que si se muere se va directo al cielo sin haberse arrepentido, que le diga que no hay juicio y que no hay infierno, que lo único que vale es todo lo que está haciendo en esta vida. No, hermanos. Quiero que vea el texto. Y dice, que le anuncie al hombre su deber, que le diga cuál es su obligación, que le enseñe cuál es el camino correcto, que le diga que sus pensamientos y su psicología y las noticias actuales no es el camino correcto, que le diga al hombre su deber. Y luego fíjense el versículo 24, porque no solamente hay que hablarles de juicio, hermano, sino dice el texto, hermano, que le diga que Dios tuvo misericordia de él. Job 33, 24. Tu deber, hermanos, y mi deber como cristianos, predicar el evangelio, incluye esto, hermano, porque el sacrificio de Cristo es la demostración más grande de amor que Dios ha tenido por el ser humano. Que le diga al hombre que Dios tuvo de él misericordia. Que le diga que Dios bajó del cielo a la tierra, encarnó y fue crucificado por causa de los pecados de cada uno de nosotros. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que Dios lo libró de descender al sepulcro, al infierno. En otras palabras, hermanos, que vayas a ellos y les digas, Dios te ama y porque te ama hizo sacrificio en la cruz, que tuvo de ti misericordia. Y dice, hermanos, la tercera cosa ahí, que lo libró, que halló redención, que no tienes que condenarte, no tienes que ir al infierno, no tienes que ser castigado, que hay una manera de ser salvo y ese es el único medio. Se llama Jesús, Jesús de Nazaret, el que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día y que vendrá por segunda vez. Que le diga al hombre que Dios tuvo de él misericordia, que le diga que Dios lo libró de descender al infierno, que le diga que halló redención, que hay oportunidad, que no todo está perdido, que hay tiempo todavía, que hay esperanza. Ese es el evangelio. Por eso, hermanos, no solamente el evangelio es urgente, el evangelio tiene que confrontar al hombre. Y regresamos al versículo 1, que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, es nuestro deber. Es nuestro deber predicar. Si nosotros no abrimos nuestra boca, hermano, y no enseñamos el mensaje, millones y millones de seres humanos habrán de perecer cuando nosotros tenemos la medicina para curarlos. Aquí en Estados Unidos, hermanos, solamente el 47% de las personas, 47% de las personas van a una iglesia. De vez en cuando algunos. Y el 20% son los únicos que están más fieles en alguna iglesia.
Y no estoy hablando solamente de la iglesia de Cristo, porque si habláramos de la iglesia de Cristo solamente, hermano, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. El mundo se está perdiendo, hermanos, pero nosotros tenemos el mensaje correcto. Por eso esta noche, hermano, esta noche, el apóstol Pablo nos vuelve a recordar, hermano, nos vuelve a recordar lo que dice el texto, hermano, el texto número 1. Que dice, hermanos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que seas el queruso de Dios, que seas el heraldo del rey, que prediques el querigma, el evangelio, no cualquier cosa, hermano, no cualquier cosa, que prediques el evangelio, porque es el único remedio que Dios tiene para este mundo. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les bendiga, y Dios quiera que este mensaje no sea solamente un mensaje donde usted esté escuchando, sino, hermanos, donde nosotros podamos ponerlo en práctica. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo